Hola, nuevamente muy bienvenidos a este espacio. Buena tarde para todos. Hoy nos encontramos desde Medellín, dos espacios diferentes en el tiempo, pero juntas y dispuestas a compartir con ustedes un nuevo espacio de este Simposio Internacional, segunda versión, en comunicación con animales y en conexión con todas las formas de vida. Muy bienvenida, Lina María Mesa. Feliz de que hagas parte de esta plana tan valiosa de profesionales en comunicación animal. ¿Cómo estás? Súper bien, Gloria, feliz de compartir contigo este evento y bueno, también hago parte de las organizadoras, pero bueno, también estoy aquí para compartir. Una doble militancia además muy bonita. Lina María Mesa tiene una alta trayectoria en comunicación animal, experiencia por un largo periodo de tiempo. Los invitamos a ver también la entrevista del primer simposio para que sepan un poquito más de su vida, porque hoy nos vamos a concentrar puntualmente en una técnica muy bonita, muy interesante, muy potente que ha desarrollado denominada armonización energética integral. Así que manos a la obra, cuéntanos de qué se trata, cómo combina, cómo viene a este contexto de acompañar animales. Bueno, armonización energética integral básicamente nace a raíz de mis experiencias digamos, en diferentes técnicas, en diferentes recorridos, muy de la mano con mis experiencias en sanación pránica, de la cual camino pues que estoy recorriendo desde el año 2008. Y entonces vengo, digamos, como acumulando una serie de experiencias cuando comencé con sanación pránica específicamente, que son como los antecedentes. Cuando comencé con sanación pránica, digamos que um, encontré una técnica muy poderosa, la verdad, sorprendentemente poderosa. Pero también encontré que, así como era de poderosa y de conveniente para quien recibía la terapia, podía ser un poco riesgosa, por decirlo así, energéticamente con quienes estábamos realizando la terapia. Entonces, digamos que de esta manera tuve la necesidad de no quedarme solamente con lo que aprendí allí, sino de complementar digamos, con otros conocimientos. En ese tiempo yo estaba recorriendo un camino de la mano de un chamán aquí en Colombia, o sea, recorriendo un poco las sendas de la medicina indígena y Sí. que fue digamos que fue un recorrido que hice por muchos años. Y entonces en ese recorrido, digamos, tuve como la oportunidad de complementar toda mi formación, digamos, la que estaba desarrollando con la sanación pránica y muy especialmente desarrollando formas de protegernos nosotros como sanadores para que eso tan bonito que nosotros hacemos, que ofrecemos a otros y que muchas veces es tan benéfico que no nos perjudique a nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos que armonización energética integral nace de todas esas experiencias y de todos esos conocimientos. No es ni una cosa ni la otra, sino que es como el resultado de todos esos andares, ¿cierto? Entonces, eso es armonización energética integral o digamos así nace, ¿cierto? Perfecto. Ahora es una ventana muy importante para quienes trabajamos con energía. Lina, ¿protegernos de qué? Mira, específicamente, digamos, en este tipo de técnicas, o sea, porque hay diferentes tipos de técnicas, ¿cierto? Por ejemplo, hay unas que son más suaves, más, digamos, en las cuales como que nosotros no estamos actuando tan directamente, sino que somos canales. Y digamos que esa misma energía que estamos canalizando limpia la persona o limpia el animal y lo va como armonizando sin que nosotros estemos como poniendo, digamos, mucho más que nuestra intención y nuestro tiempo y nuestra dedicación, pero no nuestra energía. Resulta que en esa técnica, pues si bien es cierto que tampoco ponemos de nuestra energía, realmente estamos canalizando, estamos
como que actuando directamente con la parte enferma de la energía. Y la estamos cogiendo con nuestras manos, o sea, literalmente estamos limpiando con nuestras manos, limpiándola y manipulándola, o sea, manipulándola es retirándola de la persona, retirándola del animal, depositándola, digamos, en un lugar seguro, pero nosotros estamos interactuando con esa energía. Entonces, digamos que eso logra resultados maravillosos, porque no es solamente como recargar de energía limpia, sino también retirar la energía que está, digamos que está enferma, por ponerle un nombre. Entonces, al interactuar con esta parte de la energía, que es como la que está desvitalizada, desarmonizada, que está en fuga, que hay una congestión energética, ¿cierto? Al estar como manipulando esa energía, si no tenemos cuidados suficientes, como me pasó a mí, si no tenemos cuidados suficientes, podemos como quedarnos con parte de eso, ¿cierto? Y empiezan a manifestarse en nosotros algunas sintomatologías que, digamos, que provienen de esa contaminación. ¿Y cómo sabe uno que provienen de esa contaminación? Pues realmente lo aprendí, lo aprendí como con errores, ¿cierto? Porque empezaron a sucederme cosas a nivel físico, pues que no evolucionaban, digamos, para bien con los tratamientos normales. Entonces, como te cuento, como en ese tiempo estaba caminando estas sendas indígenas, entonces este chamán al que yo asistía pues a ceremonia, digamos como que me acogió y comenzó a enseñarme algunas técnicas indígenas que pudieran complementar como lo que yo estaba haciendo. Entonces, eh, eh, me doy cuenta de que efectivamente era un residuo energético y no una imaginación, aunque yo lo veía pues de manera clarividente, pero en ese tiempo estaba como muy poco familiarizada con cómo lucía la contaminación energética. Entonces, pero inmediatamente hacemos una limpieza energética, una adecuada limpieza energética, inmediatamente hay una mejoría. O sea que eso es, digamos que eso es una señal muy clara de que lo que me estaba sucediendo será contaminación energética. Y a partir de eso, digamos que ya cogí una serie de hábitos que son los que yo comparto, ¿cierto? Para que los sanadores no nos quedemos con las cuestiones que venimos a abordar en otros, ¿cierto? Claro, yo creo que es de los temores que más nos ronda frente a la manipulación, al acercamiento, al mismo servicio, pero cómo conservar nuestra propia energía para poder seguirle ayudando a otros y también pues conservar también nuestro bienestar. Me parece muy puntual esa claridad. Entonces, en un trayecto de promedio 14 años, has venido haciendo un ajuste minucioso con diferentes aprendizajes, el maestro que mencionas, o sea que es una técnica sumamente potente. Cuéntanos más de ella, que estamos así como emocionados. Bueno, realmente a través, digamos, de esa técnica lo que hacemos es como una limpieza muy profunda del campo energético de la persona o del animal. Yo también lo aplico en personas, yo sé que en este canal estamos hablando más de animales, pero nosotros como animales humanos, pues igual nos funcionan igual ese tipo de técnicas. Entonces, lo que se hace es como limpiar, digamos, muy a profundidad, muy a fondo, muy teniendo en cuenta los síntomas que la persona está teniendo o que el animal está teniendo muy en cuenta su diagnóstico, porque en la medida en que tengamos un diagnóstico, claro, tenemos digamos, un derrotero a seguir muy, digamos, con mucha claridad, por decir algo. En el caso de una fractura, ¿cierto? En el caso de una fractura hay una eh, irrupción energética. No, Sí, sí, no quiebre. solamente se rompe, exacto, no solamente se rompe el hueso, sino que literalmente ocurre como una disrupción en la energía. Entonces hay una fuga.
Entonces, muchas veces, digamos que limpiar esa fuga, sellar esa fuga a nivel energético, sellar esa fuga a nivel energético, recargar esa parte del cuerpo con energía limpia, con energía como limpia para que el cuerpo pueda como asimilarla. Y bueno, de acuerdo al plan divino, yo siempre todo lo asocio con el plan divino, de acuerdo al plan divino de ese ser. Y Sí. ese cuerpo y esa alma que habita ese cuerpo deciden qué hacer con esta energía limpia. ¿Cierto? Entonces muchas veces hay evoluciones muy grandes. Por ejemplo, en este caso de una fractura puntualmente, puede ocurrir, y de hecho pues me ocurre digamos en mi vida con mucha regularidad, que la fractura que hasta un día es una fractura que por ejemplo puede requerir cirugía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está desajustada, porque tiene pues sí, como astillas. Después de unas sesiones, que a veces son muy pocas sesiones, ¿cierto? Resulta que la persona se dirige al centro médico para la cirugía y resulta que la fractura no necesita cirugía. Maravilloso. Exacto. Entonces, y así son los resultados, o sea, obvio, no todos, depende del plan divino. Pero lo vivo con mucha frecuencia, que cosas que uno dice, ¿qué podemos hacer aquí? Cambian de la noche a la mañana y cambian cosas, incluso el mismo diagnóstico clínico. Cambia incluso la misma radiografía, pues que uno dice, pero no puede ser, y sí puede ser. O sea, en el caso, por ejemplo, yo he compartido en otros espacios y probablemente alguien de pronto ya me habrá escuchado la historia, pero es una historia muy especial. Me sucedió con mi hermano que se accidentó y se fracturó un dedo específico, el dedo gordo del pie izquierdo. Entonces, listo, a mí me llamaron, me dijeron, Lina, mira, necesitamos que le hagas algo a tu hermano porque se fracturó, mañana tiene cirugía a las 7 de la mañana porque está mal, pues quedó mal puesto. Bueno. Entonces, yo recibí esa llamada a las 11 de la noche y comencé a hacerle terapia a las 11 de la noche, le hice una terapia a las 11 de la noche y le hice otra terapia a las 6 de la mañana. Y a las 7 de la mañana cuando él fue a la clínica, lo recibió el médico y revisó la misma radiografía del día anterior. O Sí. sea, no era una nueva radiografía, era la misma radiografía. Y entonces el médico dijo, pero yo no entiendo por qué mi colega dictaminó que necesitaba cirugía, yo no veo que necesite cirugía. Me parece muy raro que haya dictaminado cirugía. Voy a hacer una junta de médicos a ver si los otros compañeros qué piensan, ¿cierto? Entonces hizo una junta con los médicos y los médicos dijeron, pues no entendemos qué pasó, porque el médico de ayer dijo que cirugía. Y como nadie entendía qué pasó, entonces le dijeron a mi hermano, bueno, quédate aquí y espera que llegue el médico de ayer, ¿cierto? Vamos a esperar a que llegue el médico de ayer para que él vuelva a revisar el caso. Claro. Cuando llegó el médico esa noche, lo hicieron esperar todo el día y cuando llegó el médico en la noche, pues digamos que volvió a mirar la radiografía, la puso en su pantalla, en su lámpara, y le dijo, hombre, yo veía esta fractura diferente ayer. Este dedo no necesita cirugía. O sea, digamos que parece un error médico, pero cuando uno lo ve una vez y otra vez y otra vez y otra vez, un error veterinario, ¿cierto? Y uno lo ve una vez y otra vez y otra vez, uno ya empieza a decir, bueno, tantos errores o tantos resultados de la terapia, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, como para mostrar un poco el alcance de lo que se logra en un cuerpo al retirar una energía o una fuga, un vacío, una contaminación energética, digamos, una disrupción en la energía, ¿cierto? Y al volver como a equilibrar, suceden cosas como esta. Qué interesante. Pero cuéntanos el fin de la historia. ¿Le confesaron al médico qué había pasado o quedó en reserva el sumario? No, claro que no se le podía contar, no se le podía contar. El médico quedó asombrado, ¿cierto? Como muchos médicos y veterinarios quedan asombrados de que hayan cambios tan ¿Qué pasó drásticos. acá? Y en tan poco tiempo. Y curiosamente suceden cosas como esta, que incluso el mismo diagnóstico del médico se pierde.
Pero no es que uno esté haciendo nada para que se pierda, uno solamente le pone energía nueva a ese cuerpo, ¿cierto? Y ese cuerpo, digamos que es como si tomara otras decisiones. Entonces, por ejemplo, si la persona está, digamos, con un médico que decididamente va a decir, no, este es el diagnóstico que yo hice y así las cosas hayan cambiado, tú te vas para la cirugía, por ejemplo, ¿cierto? Entonces sucede que la historia clínica se pierde, que la historia clínica se pierde, o sea, se desaparece. Y los médicos dicen, pero mira, en 17 años nunca me ha pasado que la historia clínica de un paciente se me perdiera. Y entonces, pero finalmente, como no la encuentran y no la encuentran y no la encuentran, ven, yo te reviso, ¿cierto? Olvidémonos de la historia, ven, yo te reviso. Y es que te estoy contando también digamos, otro caso en particular, el caso de un estrabismo que necesitaba cirugía también de manera urgente, ¿no? ¿En Entonces, humano o animal? en humano también, te estoy contando historias en humano. Bueno, ok, ahorita te cuento historias de animales. Entonces, en humano, resulta que este estrabismo necesitaba cirugía, estaba perdiendo, digamos, con mucha velocidad, capacidad de ver uno de sus ojos, ¿cierto? Entonces, cuando fuimos a hacerle el examen, porque era una sobrina, era una niña, necesitaba un adulto responsable, era yo, ¿cierto? Entonces, cuando fuimos, la médica dijo, no, no encuentro la historia, o sea, no, quédate esperando porque no encuentro la historia, llevo 17 años, nunca me ha pasado que se me pierda una historia, no entiendo qué pasa, bueno, entonces esperamos, cuando ya se le iba a acabar, pues como ya el día laboral a la médica, dijo, no, pues vengan, entren, porque pues no me puedo quedar esperando la historia, pues no se encuentra, entonces listo, cuando tomó las medidas, me dijo, ¿por qué estamos haciendo este examen? Si esta niña no tiene nada, pues tiene algo prácticamente nada. Entonces yo le dije, doctora, usted nos sugirió este examen porque usted nos dijo que necesitaba cirugía, que tenía un estrabismo y que tenía una pérdida ocular muy grande. Y entonces la doctora me dijo, no, no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser. Y en ese momento entra la secretaria con la historia clínica. Entra la secretaria con la historia clínica y la doctora va y se sienta en el escritorio con la historia clínica y mira la historia clínica y me miraba y me decía, yo no puedo creer que esto sea la historia clínica de este paciente. No, yo no puedo creer esto no tiene sentido, parece otra persona. Entonces yo le dije, doctora, deme un concepto de la pérdida de visión. Si tiene la misma pérdida de visión que usted ve en esa historia. Y ella empieza a revisarla porque ella me había dicho que la pérdida de visión no se recuperaba con nada, ni siquiera con cirugía ni con nada. O sea, ese era el dictamen. Entonces me dijo, pues yo no sé qué pasa, pero no tiene la pérdida de visión que dice este papel. Finalmente no necesitó cirugía, no necesitó, y bueno, y digamos que recuperó mucha parte de la visión. Entonces, ese es otro caso que es uno más de un montón que uno dice, bueno, cambios en el diagnóstico, errores en el diagnóstico, pero finalmente es como si este ser encuentra otras salidas que no son necesariamente las que estaban previstas originalmente. Perfecto. Y no, y es bienvenida la historia del humano, porque si el humano está bien, también estarán sus animales y a la inversa. Entonces, no te preocupes si hay más de ese corte para compartirnos. Lina, antes de avanzar, la armonización energética integral aplica para personas, animales, también para otros escenarios o solamente se quedan esos dos sujetos. Bueno, puede aplicar para muchas más cosas. Incluso se le puede hacer armonización a una empresa, se le puede hacer armonización a un proyecto, ¿cierto? Se le puede hacer armonización a un matrimonio, pero realmente yo en mi práctica la utilizo solamente para animales y para humanos. Perfecto, muy bien. Yo tengo una dificultad física médica con un animal. ¿Cómo te contacto? ¿Cuál es el protocolo? ¿Tú cómo recibes el caso en el momento en que decides aplicar armonización energética integral?
Bueno, pues usualmente, digamos, con animales, lo primero que yo hago es conectarme desde la comunicación con el Sí. animal, ¿cierto? Sentir cómo está este ser, y como que evaluar con el mismo animal cuál sería como la mejor terapia de las que yo manejo, ¿cierto? Cuando es algo, digamos, por ejemplo, muy físico, como los casos en los que te estoy contando, una fractura, ¿cierto? O digamos que hay un diagnóstico muy puntual, por decir algo, una artrosis en la vértebra C3, C4, pues, o sea, algo así súper puntual, ¿cierto? Es Ujú, una cosa ujú. súper puntual. Siempre la mejor opción de las que yo tengo resulta ser la armonización energética integral, porque limpiamos específicamente ahí, específicamente ahí. Y entonces, digamos que por eso digo yo que al tener un diagnóstico muy claro, podemos tener como una mejor evolución. Si no tenemos un diagnóstico claro, igual también. O sea, también. Y muchas veces vemos cosas maravillosas. Por ejemplo, bueno, lo que pasa es que se me está viniendo a la mente son los casos de los humanos, pero por ejemplo, los casos de los alumnos, ¿cierto? O sea, que no son, claro, es que tú tienes la experiencia de muchos años. No, por ejemplo, el caso de una alumna, digamos que tenía un familiar que le dio una, ¿cómo se llama? Un derrame y quedó pues como con un lado del cuerpo, digamos, con un nivel de parálisis importante o total, según la entiendo. El caso es que con las armonizaciones, como muy generales, esta persona en muy poco tiempo, pero es que es un tiempo muy récord, realmente, estaba hablando, estaba moviendo el brazo, estaba caminando, o sea, que uno dice, porque pues yo tengo casos cercanos de este tipo de enfermedades y muchas veces son años, o sea, o es un año, o es, digamos, meses, ¿cierto? Permanente. Pero no, al cabo de un mes ya la situación era muy diferente. Y esto Sí, era es solamente una persona que había recién aprendido. Entonces, no son solamente mis casos, sino que es la técnica. maravilloso. Aplica para cualquier enfermedad, fracturas o cual otro, digamos, el espectro de diagnósticos médicos. Pues aplica para muchos, sí, para muchos. A ver, como que si sabemos cuál es la parte del cuerpo que está afectada y desde la comunicación con animales muchas veces tenemos una noción, a veces muy clara, según obviamente lo comunicativo y lo específico que sea el animal, ¿cierto? A veces tenemos, digamos, como nociones muy claras de qué de qué le está pasando a ese animal o de qué órganos están involucrados. Si tenemos eso o si tenemos un diagnóstico clínico, los resultados son maravillosos. Cuando no tenemos mucha claridad, aún así, muchas veces hay evoluciones importantes. Entonces, digamos que yo digo que aplica para todos los casos. Cuando, por ejemplo, elijo otras terapias diferentes, cuando es, por ejemplo, el final de la vida, ¿cierto? Que aunque esta terapia es una terapia que también, digamos, acompaña ese final de la vida, y los casos que yo he tenido han sido hermosos porque no se quedan como digamos, en una enfermedad por mucho tiempo, sino que ya, digamos, como que alcanza un estado que dice, bueno, pues desencarno con suavidad, con soltura, con gratitud, se me presentan, o sea, se me presentan, se despiden de mí. A veces personas que no me conocen, por ejemplo. O incluso en los sueños, o sea, como muy bonito. Entonces, con esta, digamos, con esta terapia se le puede ayudar como una persona al final de la vida, pero yo, por ejemplo, para esa fase del final de la vida, elijo otras más suaves, como Reiki, que involucran no solamente la persona o el animal que está como en ese tránsito, sino que también involucra a la familia, ¿cierto? Pero, digamos, para muchas cosas, sobre todo las físicas y también para muchas emocionales, eh, me inclino por esta terapia. Hermoso, me parece súper potente y fascinante todo lo que puede ayudar a una familia y a la condición física o médica que tenga ese animal. Lina, ¿hay un protocolo, una cantidad mínima, máxima de sesiones? ¿Cada cuánto se pueden aplicar? ¿Cómo es el manejo?
Por un momento se me cortó el internet y apenas escuché una parte de la pregunta. Aunque Una cantidad mínima o máxima de, ahí se me fue. tranquila, existe una cantidad, de acuerdo al protocolo que manejas, ¿existe una cantidad mínima o máxima de sesiones o es de acuerdo como a la condición o la necesidad de ese consultante? Disculpa. Bueno, pues no hay un número ni mínimo ni máximo, ¿cierto? Normalmente con pocas sesiones, sobre todo en animales, se observa mucha evolución, porque los animales tienen menos creencias limitantes, como sucede con todas estas terapias que manejamos, ¿no? Entonces, digamos que con animales muchas veces hay una evolución importante, con los mismos humanos muchas veces hay una evolución muy importante con una sola terapia, pero depende de qué le esté pasando, ¿cierto? Por ejemplo, si es algo, digamos, antiguo, si es algo, si es algo que, por ejemplo, digamos que va a mucha velocidad, ¿cierto? Como que es necesario frenar un poco eso y entonces como que es necesario hacer varias sesiones. Lo normal es que con una sola sesión se observen avances importantes, digamos pues en muchas situaciones, ¿cierto? Y digamos que por mucho, lo normal es que 4 sesiones, mejor dicho, casi no se requieren más de 4 sesiones, ¿cierto? Salvo como cosas muy puntuales. O salvo que sean como enfermedades, digamos, como de, sí, digamos, como de muy largas, por ejemplo, un cáncer, Cáncer. ¿cierto? Que tiene como, por ejemplo, que digamos que está como debilitándose la energía muy rápido, ¿cierto? Obviamente según el estado del cáncer, porque si es algo muy incipiente, realmente también hay un avance muy grande, ¿cierto? Entonces, no hay un número mínimo, muchas veces con una sola sesión, y lo normal máximo son 4, excepto para cuestiones de gravedad. Perfecto, nos queda muy claro. ¿Espaciadas en cuánto tiempo? No importa, como nos contabas de tu hermano, la diferencia fueron horitas. Sí, porque, digamos, en ese caso, mi acompañamiento consistía en ese poco tiempo que yo podía dedicarle, ¿cierto? Yo tenía 7 horas, 8 horas para que él evolucionara, ¿cierto? Entonces, por eso le hice 2 terapias. Pero, por ejemplo, digamos que la frecuencia depende también del caso. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, digamos una enfermedad que debilite muy rápido, por ejemplo, un vértigo, ¿cierto? Yo no me puedo quedar esperando a que pase una semana, como en otros casos, ¿cierto? Como en otros casos, por ejemplo, en el que la persona o el animal tienen algo mucho más suave, mucho más llevadero, ¿cierto? Entonces, con un vértigo yo no me puedo quedar esperando a la semana entrante para la otra cita, sino que es necesario actuar, por ejemplo, rápido, ¿cierto? Como es en el caso, por ejemplo, de las convulsiones, ¿cierto? Que hay que actuar rápido para que no, digamos como para tratar de sacar este ser de ese estado o de esos episodios más rápido, ¿cierto? Ok, perfecto. Nos queda sumamente claro. Lina, nos has mostrado en las necesidades puntuales donde se haría la frecuencia, pero si mi animal no está enfermo, yo podría acudir a la armonización energética integral como para una sostenibilidad, una armonización, quizás protección, no sé. Sí, claro, de todas maneras, todo lo que se manifiesta a nivel físico se ha manifestado antes en los cuerpos sutiles, se ha manifestado antes, digamos, como en los cuerpos energéticos. Previamente, sí. Entonces, intervenir los cuerpos energéticos previene apariciones de asuntos, pues, en lo físico. Entonces, claro, digamos que sí hay como, digamos, es un buen hábito, uno así como las personas, como que es un buen hábito que nos limpiemos el campo energético, el aura, los chakras, que los desbloqueemos. Igual sucede con los animales. Es un buen hábito que efectivamente puede prevenir o revertir muchas cosas. ¿Lo recomiendas con qué periodicidad? Depende mucho, depende mucho. A ver, por ejemplo,
Hay personas que tienen, digamos, como cierta afinidad energética con alguna contaminación energética, ¿cierto? Entonces, que sienten que de repente toda su vida está como revolcada, como que nada va bien, tienen problemas en el trabajo, tienen problemas de salud, tienen problemas con la familia, ¿cierto? Y vienen y se hacen una armonización, o les hacemos pues la armonización, y sienten que su vida se estabiliza. Y solamente 6 meses, 8 meses, un año después, como que vuelven otra vez y digamos como que recaen en ese estado o en uno similar y vuelven otra vez y esa sesión ya no les dura un año, sino 2. O sea, depende como mucho de los casos. Digamos que a nivel preventivo, pues con que uno se armonice, digamos, 2 veces al año, yo creo que es una buena frecuencia, Perfecto, higiene energética. maravilloso. ¿La recomiendas o la aplicas presencial o a distancia o ambas? Ambas, Ok. ambas. Aquí en Medellín, pues hay personas que vienen a mi casa, yo no tengo un consultorio, pero sí tengo una habitación adecuada para esto, porque antes tuve consultorio, entonces tengo camilla y tengo como que todo, tengo un espacio adecuado, entonces hay personas que vienen a mi casa. Pero también lo hago a distancia. Y es muy bonito porque entonces lo que hago es ponerme de acuerdo con la persona o con el animal, pues y normalmente es con la persona del animal o con la persona para ella misma. Me Sí. pongo de acuerdo con ella y entonces, listo, ok, hoy a las 6 de la tarde vamos a comenzar tu terapia, ¿cierto? Entonces, en ese momento la persona está, pues normalmente quiere estar atenta a lo que le está pasando a su animal o cómo se comporta. Y a mí me gusta porque igual tienen como una confirmación de que efectivamente el animal está recibiendo la terapia, porque suele pasar que se quedan recostados, o sea, que cambian, o sea, quedan muy relajados, ¿cierto? Entonces, y cuando es el caso de un humano, que a mí me encanta atender humanos, cuando es el caso de un humano, el humano a las 6 de la tarde, pues a la hora que cuadramos, se recuesta y es muy bonito porque el humano siente la sesión. O sea, la siente, o sea, sí. Me dice, Lina, yo mismo sentí. O sea, ahí mismo que tú empezaste, yo mismo sentí. Y me di cuenta en qué momento terminaste. O sea, es muy bonito. Incluso personas que tienen poca sensibilidad logran sentir un estado al que normalmente no acceden en la cotidianidad. Entonces la terapia se siente, por eso me gusta, aunque no es necesario que sea sincronizada, me gusta hacerlo sincronizado para que la persona tenga como su confirmación de que efectivamente lo estamos haciendo, ¿cierto? Digamos que otra manera de trabajar podría ser poner la cámara ahí para que la persona esté segura de que yo le estoy trabajando, pero la verdad yo prefiero así, la persona se interioriza, ¿cierto? O está observando la interiorización del animal y de hecho está recibiendo en parte como ese beneficio de la terapia, ¿cierto? Como que también se va quedando en ese estado de relajación y como hay una sintonía tan grande de los animales con sus humanos, entonces el humano recibe parte del beneficio de la terapia. No, maravilloso, súper complementario. ¿Sugieres que en el momento en que se le haga al animal también reciba el humano o es indistinto y de acuerdo a la necesidad de esa familia? De acuerdo a las necesidades de la familia. Ok, De acuerdo a las necesidades de la familia. maravilloso. Mm, ¿Tú lo enseñas la técnica? Sí, yo la comparto, la tenemos dentro de la formación pues, que enseñamos con Mónica, que es la formación en resonancia con el alma animal, así la hemos llamado, la formación integral. Uno de los módulos es armonización energética integral, es un módulo que digamos que tiene una duración de 10 horas, es de 10 horas súper saturada de información, muchísima información para esas 10 horas, pero la persona queda con sus recursos para hacer atender sus propios casos y ayudar a otros. Entonces, sí, le enseñamos, claro que sí. Maravilloso. Entonces, para que estén atentos y apliquen a ese espacio de formación tan interesante. Mm,
¿Nos quisieras compartir algo más? ¿Qué experiencias exitosas? Ahora sí, cuéntanos con animales, ¿qué ha pasado cuando se aplica la armonización energética integral? Uy, hay un caso que yo lo menciono mucho también, no porque no tenga muchos casos, sino porque hay casos que lo dejan a uno marcado de lo impresionante e impactante Sí. que fue. Este caso era una yegua, era una yeguita que yo no sabía nada de ella en realidad. Cuando me conecté con ella, pues en ese momento trabajaba con preguntas. Ahorita digamos que atiendo la sesión diferente. Pero en ese momento, pues la chica me envió unas preguntas. Entonces yo comencé a hacer la comunicación y le hacía pregunta por pregunta. Yo no sabía nada de ella. Cuando estaba pues como en esa comunicación, yo empecé a sentir una, una presencia de pus. Es que a mí me impresiona mucho porque si a mí me dices, siente la pus o la materia que tú tengas en tu cuerpo, yo no sabría sentirla. Pero en la comunicación yo sí siento que el animal lo siente. Entonces a mí me impresiona mucho. Y bueno, yo sentía que el abdomen, el vientre estaba lleno de pus. O sea, yo lo sentía aquí en mi abdomen, ¿no? Porque yo siento mucho aquí en mi cuerpo. Y yo Ujú. lo sentía aquí en el abdomen y yo decía, pero esto es pus, o sea, tiene materia, o sea, sí, no sé si tendrá pues como una forma de expresarse en otros países, pero aquí le decimos pus o materia, Ujú. ¿cierto? Y yo decía, pero entonces yo llamé a la muchacha y le dije, ay, pues mira, yo no sé, pero yo estoy sintiendo esto, o sea, estoy sintiendo que ya tiene el vientre con pus. Y yo sí, pues, o sea, pero lo sentía con tanta claridad. Entonces ella me dijo, Lina, es muy grave lo que me estás diciendo, porque esta yegua fue inseminada hace un mes y tuvo un aborto hace 2 meses. Es decir, después del aborto, esperaron un mes y la volvieron a inseminar. Después del aborto, y el aborto había sucedido como cuando ella tenía unos 9 meses, algo así, Mm. de tener esta criatura en su vientre. Entonces, les trajeron pues el fetico, ¿cierto? Digamos que le quedó, mejor dicho, parece que había pues todo indicaba que había quedado bien. Sí. Pero resulta que lo que yo le transmitía o lo que ella me transmitía en comunicación era que había pus. O sea, y la preocupación de ella por esa presencia de pus en su vientre era pues muy evidente, ¿cierto? Entonces ella me dijo, si es verdad que tiene pus, esto es muy grave porque entonces va a perder este bebé también, ¿cierto? Mm. Entonces yo le dije, uff, aquí lo que te puedo ofrecer es esto, es esta herramienta. ¿Me permites? Listo. Y procedí de inmediato. O sea, eso no fue con cita, eso fue atención de urgencia, ¿cierto? Entonces yo procedí a hacerle la sesión. Tin, tin, tin. Le hice la sesión y la sesión era mucho limpiar esa zona, limpiar energéticamente, como recoger, recoger, recoger. Yo estaba aquí en mi casa, la yegua estaba donde estuviera, por allá en otra parte. Y entonces la chica al rato, cuando yo terminé la sesión, listo, por ahí que 15 minutos después, mientras estaba yo en mis procesos de limpieza, ella me llamó y me dijo, ¿qué le hiciste? Y entonces yo le dije, pues lo que te comenté, la sesión, ¿cierto? La terapia que te ofrecí. Entonces ella me dijo, es que imagínate que me acaba de llamar el cuidador de la yegua y me dice que está botando cantidades de pus, está Dios. botando chorros de pus y que él está impresionado. Y de hecho, pues, o sea, mejor dicho, fue un caso impresionante. Entonces yo le dije, mira, llámate a la veterinaria, esto es muy urgente, bueno, no sé qué. Listo, entonces llamó a la veterinaria y le hizo la ecografía al otro día, ya no había pus. Ay, qué O sea, ya belleza. no había pus. Entonces es muy hermoso, pues es un caso muy hermoso porque fue en tiempo real, o sea, la pus era física, claro, la presencia de la pus era física, salió, la vieron salir y el bebé se salvó, o sea, yo era como, claro, siempre como pendiente de ella, yo pensaba en ese bebé,
Y pasaron los meses, los meses, los meses y nació. Y cuando nació yo dije, pero ¿qué es esta bendición? O sea, la posibilidad de poder ayudar, digamos, algo como esto. Ay, maravilloso. Como lo he dicho en varias de las entrevistas, me encantan los finales felices. Es precioso poder ayudar, y lo dijiste muy bien, en tiempo real, y que el otro también de manera tangible, que no conoce o no está cerca de qué estamos haciendo, por qué decidimos esta técnica y no otra, lo pueda evidenciar. Entonces también tiene ahí la historia una doble importancia muy valiosa, precioso. Lina, entonces ofreces espacio de formación, está comprobadísimo el resultado. ¿Qué te esperas con la técnica más adelante? ¿Cuál sería como tu sueño a partir de todo lo que has visto, lo que has cualificado para que los demás aprendan? Bueno, ¿qué espero yo primero de la terapia? Y en eso quiero ser clara, aunque se den resultados como Sí, estos que yo te he mostrado, pues que te he contado, depende del plan divino. ok. Depende del plan divino de ese ser. O sea, porque siempre llegamos con la expectativa, ¿no? Y alguien que pueda escuchar estos casos dice, no, mira, yo llego con esto y ayúdame, ¿cierto? Y ayúdame y pueden creer que, pues, que es palabra de Dios, ¿cierto? Y palabra de Dios solamente si corresponde con el plan divino. O sea, si ese ser se ha de recuperar, pues sucede, ¿cierto? O si no, bueno, pues continúa como su proceso, ¿cierto? Entonces, en eso quiero ser muy clara. ¿Qué me espero con la terapia, digamos, con la sesión? La verdad, me encantaría que muchísimas personas, sobre todo personas que están realizando sanaciones, se acerquen a esta técnica. Digamos que yo sé que hay otras muy interesantes y muy maravillosas, pero como que lo que yo viví, sobre todo con lo que te comenté al principio de la contaminación energética, yo sé por experiencia que muchos sanadores mm, tienden a quedarse contaminados. Sí, nos exponemos, sí. Exacto. Entonces, digamos como que tener formas seguras de trabajar, ¿cierto? Y que de pronto que algo más de lo que enseñe, como que nutra, digamos, sus otras técnicas, ¿cierto? O como que pueda complementar con las otras, pero sobre todo eso, como la parte de la higiene energética para los sanadores, me parece fundamental. Y me encantaría que muchas personas obviamente tuvieran acceso a esta herramienta. Bueno, pues si resuenan, ¿no? Claro, sí resuenan, pero con seguridad muchos más se van a conectar con esa posibilidad y esa visión. A los que nos quieras decir, dónde te encontramos, redes sociales, cuándo es el curso y el diplomado o el módulo particular de armonización energética integral para que se sumen a ella. Bueno, nosotras en la formación tenemos un programa de 11 módulos. Comenzamos a comienzos del año, digamos un módulo por mes, ¿cierto? Sí, Entonces, hacemos un módulo por mes. El de armonización energética integral este año se hizo como en marzo, ¿cierto? Es decir, que el próximo que estaría previsto estaría en marzo, ¿cierto? de Digamos, 2023. de 2023, Ok. salvo que es, digamos, una posibilidad muy real que abramos otro grupo, porque nosotras somos y en eso, pues sí, digamos, es nuestra manera de trabajar. Para nosotras, a pesar de que sea formación online, es muy importante una atención personalizada. Nuestros grupos no son grandes, nuestros grupos son pequeños, porque necesitamos que las personas tengan todas sus dudas resueltas, salgan con la certeza de que saben proceder, ¿cierto? Entonces, digamos que sí hemos estado recibiendo personas y muy probablemente abrimos un nuevo grupo ahorita en julio, ¿cierto? Entonces, comenzando este nuevo grupo que sería, digamos, en un horario alterno, ¿cierto? Ujú. En ese nuevo grupo abriremos un módulo de armonización energética en breve, más o menos por ahí para septiembre, más o menos. Ah, genial. Entonces ya sabemos todos para que corramos a formarnos, además porque conozco y también he sido estudiante de ustedes, de Mónica y tuya, el rigor,
el juicio, el cuidado en cada detalle para que los estudiantes, las personas de información que se acercan a sus espacios, se vayan con la información sumamente clara y le puedan aportar a los demás. Muchísimas gracias, Lina. Cuéntanos redes sociales, lugares de contacto. Bueno, claro que sí. Yo tengo, digamos, a nivel personal, o sea, es decir, para las terapias, ¿cierto? Para las comunicaciones, para las terapias, atiendo desde mi red personal, que es Hablando con la Vida, eso es como mi marca personal. Entonces tengo mi página web, que es esa, hablandoconlavida.com, y tengo Instagram, que francamente lo mantengo muy desactualizado porque mantengo mil cosas para hacer, Sí. mil cosas para hacer y normalmente las redes sociales no son una prioridad para mí. Entonces, pues me disculpo, pero la verdad es que sí, de momento es así. Entonces, pero me pueden encontrar ahí también, ahí está, ahí aparecen mis teléfonos y de hecho, aunque no mantenga actualizada la página y muchas veces me demore mucho desde un post hasta el otro, siempre que me escriban por ahí estoy pendiente pues de las personas que me escriban, ¿cierto? No sé cómo se llama porque no es una página de Instagram, ¿cierto? Esta presencia en Instagram apareció como Lina, comunicación con animales, pero cada palabra está separada de un punto, ¿cierto? Ok, Entonces, Lina, comunicación con animales. Y desde el proyecto formativo, ¿cierto? Es decir, desde los cursos para las personas que están interesadas, pues también se pueden conectar, me pueden conectar a través de Hablando con la Vida, pero también por En Resonancia con el Alma Animal, que es el proyecto conjunto que tenemos con Mónica, que es muy dirigido a la formación. perfecto, perfecto, maravilloso. Ratifico una vez más lo orgullosa que estoy de ustedes, de ser tu amiga, tu colega, de que te hayas montado en este viaje y hacer esta segunda versión en conexión con todas las formas de vida. Muchísimas gracias, Lina. Cada vez me sorprende más, me siento muy orgullosa de ti y de verdad, gracias por ofrecer tu experiencia al mundo, esa alma maestra que eres, que son ustedes como equipo, para que muchos más aprendamos y le ofrezcamos lo mejor a nuestros animales de compañía. Entonces, en nombre de todos ellos, muchísimas gracias y feliz de que también hagas parte de este equipo organizador, de este equipo profesional que tiene mucho para contar y aprender juntas. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Con todo el amor. Hasta pronto.